El presidente, Salvador, cuestiona una forma y actuación de ONGs y defensores de derechos humanos. Era una tarde calurosa en San Salvador cuando Nayib Bukele escribió un mensaje que pronto incendiaría las redes sociales. No se trataba de una promesa de campaña ni de un logro económico. Era un cuestionamiento directo, casi incómodo. ¿Dónde están los derechos humanos de las mujeres asaltadas, de los niños asesinados, de los ciudadanos honestos que viven con miedo? La publicación no tardó en volverse viral. Medios locales e internacionales la replicaron, mientras defensores de derechos humanos guardaban un silencio que, para muchos, decía más que 1000 comunicados. El detonante había sido un intento de asalto frustrado por la policía salvadoreña. Un delincuente trató de arrebatarle la bolsa a una mujer en pleno centro de la ciudad, pero fue detenido gracias a las nuevas tácticas de seguridad del gobierno. El ministro de Justicia no tardó en publicar los detalles del operativo, celebrando la eficiencia de la Policía Nacional. Bukele compartió el post, pero añadió algo más. Una crítica fulminante a ONGs y figuras políticas que, en su opinión, solo alzan la voz cuando los capturados son criminales, no cuando las víctimas son pobres, anónimas e indefensas. En su despacho presidencial, Bukele sabía exactamente lo que hacía. Su estrategia no era nueva: confrontar directamente, sin eufemismos. Lo novedoso era el tono. No estaba defendiendo únicamente su política de seguridad, sino el derecho básico de la ciudadanía a vivir sin miedo. ¿Por qué hay quienes se rasgan las vestiduras por los mareros presos, pero no derraman una sola lágrima por las madres que entierran a sus hijos? Escribió en otro mensaje, acompañado de imágenes del delincuente capturado. El debate no tardó en expandirse. Programas de televisión, analistas, activistas y ciudadanos comenzaron a opinar. Algunos acusaron al presidente de demagogia. Otros lo aplaudieron por atreverse a decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a verbalizar. Entre los críticos más duros estaban algunas ONGs internacionales que acusaban al gobierno de violaciones a los derechos humanos durante los arrestos masivos de pandilleros. Bukele respondió con datos. El Salvador, que hace poco era uno de los países más peligrosos del mundo, ahora figuraba entre los más seguros de América Latina. Mientras tanto, en una transmisión en vivo del noticiero Jornal del Oeste, la corresponsal María Laura Cis ofrecía su análisis desde Buenos Aires. La pregunta de Bukele resuena más allá de El Salvador. También vale para la Argentina, donde muchas víctimas han sido olvidadas por los mismos organismos que dicen defender la vida y la dignidad. Cerrando el día, el presidente publicó una imagen que resumía su postura. Una mujer abrazando a su hija en la calle, con la frase: «La paz es un derecho humano también». Miles de salvadoreños compartieron la publicación. Y aunque los organismos de derechos humanos aún no emitían respuesta oficial, en las calles de San Salvador, el mensaje de Bukele ya había calado hondo. No había pasado ni una semana desde aquel tuit incendiario, cuando Nayib Bukele, firme frente a las cámaras, elevó aún más el tono. Hay quienes defienden con vehemencia los derechos de los criminales, pero guardan un silencio escandaloso cuando la víctima es una niña asesinada o una madre golpeada. El mensaje no era metafórico. El presidente hablaba de casos concretos. Con documentos en mano y acompañado del ministro de Justicia, Bukele mostró cifras que estremecieron al país. El Salvador había reducido los homicidios en más de un 70% en 3 años
desarticulando estructuras criminales que antes gobernaban barrios enteros. Sin embargo, cada nuevo arresto era seguido por comunicados de alerta de ONGs que cuestionaban el uso excesivo de la fuerza o posibles detenciones arbitrarias. ¿Y dónde estaban ustedes cuando las maras enterraban vivos a nuestros jóvenes?, preguntó con voz firme en cadena nacional. El salón de prensa enmudeció. El mandatario fue más allá. Vinculó la lógica de estos organismos con un fenómeno regional. Esto no pasa solo en El Salvador. Es una tendencia en América Latina. Se protege al verdugo y se ignora al inocente. Para probar su punto, trajo ejemplos recientes de Argentina. Mencionó el caso de una niña de 5 años asesinada por su madre y su pareja. Ninguna ONG alzó la voz. También recordó a la diputada agredida violentamente al salir del Congreso por su postura política, y a una niña de 10 años asesinada por un celular a la salida de la escuela. ¿Dónde estaban las marchas? ¿Dónde las conferencias de prensa? ¿Dónde las lágrimas? La voz que amplificó estos casos fue la de la periodista María Laura Cis, desde Buenos Aires. En un editorial transmitido por televisión y replicado en plataformas digitales, relató con crudeza cómo ella misma fue víctima de agresión física durante las elecciones de 2022 por parte de simpatizantes del oficialismo mientras votaba en la embajada. Había mujeres, activistas, periodistas. Ninguna intervino. Solo grabaron y se rieron, declaró entre lágrimas contenidas. El testimonio causó impacto. La narrativa de Bukele comenzaba a encontrar eco en víctimas olvidadas, en mujeres y hombres que alguna vez creyeron en el sistema de defensa de derechos humanos, pero que hoy se sentían abandonados. Mientras tanto, en redes sociales, la polarización crecía. Usuarios exigían que las ONGs explicaran su silencio ante las agresiones cometidas por los llamados oprimidos cuando estos ejercían violencia. Los hashtags Derechos para las Víctimas y Justicia Real se volvieron tendencia. Bukele, sabiendo el terreno que pisaba, cerró su intervención con una frase que retumbó en toda la región. El verdadero derecho humano es no tener que vivir con miedo. El capítulo no cerró con una conclusión, sino con una interrogante que comenzaba a desarmar el prestigio moral de muchas organizaciones internacionales. ¿Están realmente del lado de los derechos humanos? ¿O solo del lado de ciertos humanos? Era mediodía en El Salvador, cuando la periodista María Laura Cis volvió a las cámaras. Su voz, serena pero firme, se había convertido en referencia regional luego de denunciar las omisiones de los organismos que dicen defender los derechos humanos. Esta vez no traía solo cifras ni estadísticas, traía rostros, nombres y heridas abiertas. Hoy les voy a hablar no como periodista, sino como mujer latinoamericana que también fue ignorada, comenzó su transmisión. Y entonces mostró imágenes de víctimas. Mujeres con el rostro desfigurado por violencia doméstica, madres llorando frente a ataúdes diminutos, niñas que desaparecieron camino a la escuela. Todas tenían algo en común. Sus casos jamás fueron mencionados por ninguna ONG internacional. Mientras en San Salvador, Nayib Bukele preparaba un discurso especial que sería transmitido en cadena nacional. Sabía que el momento era clave. Si algo había aprendido en política, era que las narrativas ganan guerras, incluso las guerras morales. Y esta era una de ellas. Frente a las cámaras, sin papeles ni teleprompter, Bukele habló como si estuviera frente a su pueblo en una plaza abierta. Hoy no vengo a pedir comprensión.
Vengo a exigir coherencia. Si van a hablar de derechos humanos, hablen de todos, no solo de los que les conviene defender. Se refería a una reciente ola de comunicados emitidos por ONGs europeas y estadounidenses que condenaban la detención masiva de supuestos pandilleros. Algunas incluso acusaban al gobierno salvadoreño de establecer un régimen autoritario. Bukele, sin inmutarse, mostró informes de la fiscalía. Más del 90% de los detenidos tenían vínculos comprobados con estructuras criminales, muchos con antecedentes por extorsión, violación y asesinato. ¿A quién defienden?, preguntó en voz alta. ¿Al que cobra renta a una abuelita para dejarla vivir en su casa? ¿Al que secuestra niñas en las terminales de buses? ¿Ese es el ser humano que merece prioridad sobre nuestras víctimas? La transmisión fue vista por más de 7 millones de personas en toda América Latina. Pero el momento más potente vino cuando Bukele, mirando directamente a la cámara, nombró a una por una a 3 víctimas recientes. Ana, 13 años, violada y asesinada. Jorge, 62 años, muerto por no pagar extorsión. Y Camila, 4 años, baleada mientras jugaba en la banqueta. Díganme ustedes, dijo, ¿cuántas ONGs enviaron comunicados por ellos? El efecto fue inmediato. En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a etiquetar a organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU, exigiendo respuestas. Pero del otro lado, solo hubo silencio. Ese silencio, en palabras de María Laura Cis, fue más ensordecedor que cualquier discurso. Analistas políticos en Colombia, Perú y Argentina comenzaron a discutir la postura selectiva de estas organizaciones y la sospecha de que algunas estaban motivadas por agendas políticas más que por principios universales. La imagen final de la jornada no fue un documento oficial ni un tuit viral. Fue la de una señora mayor en Soyapango, frente a su tiendita, diciendo ante una cámara local: «Ahora sí me siento protegida. Por fin alguien nos defiende». Y esa fue, quizás, la respuesta más contundente. Mientras algunos criticaban desde sus oficinas en Bruselas o Washington, en los barrios más golpeados por el crimen, la gente común comenzaba a creer de nuevo. Las críticas internacionales no tardaron en llegar. Portales europeos hablaban de autoritarismo moderno. Cadenas estadounidenses cuestionaban la militarización de la justicia y varias ONGs emitieron comunicados conjuntos exigiendo que El Salvador restableciera lo que llamaban garantías constitucionales. Pero Bukele no retrocedió. Al contrario, respondió desde el mismo lugar donde su popularidad crecía día con día, en vivo y sin filtros, ante su pueblo. ¿Quieren hablar de derechos? Hablemos de los niños que ahora juegan en la calle sin miedo, de las mujeres que vuelven a casa sin mirar por encima del hombro, de los comerciantes que ya no pagan extorsión. Eso es justicia, eso es dignidad, y eso también es un derecho humano. Las palabras resonaron no solo en El Salvador, sino en todo el continente. Desde México hasta Chile, ciudadanos de barrios humildes compartían sus propios relatos de abandono. En muchos casos, los gobiernos habían optado por pactos silenciosos con el crimen organizado. En otros, simplemente renunciaron a la seguridad pública. Pero Bukele estaba trazando otra ruta, y lo sabía. Uno de los puntos más sensibles llegó cuando habló de las negociaciones con Estados Unidos sobre migración y deportaciones. El presidente fue claro:
Aceptaría recibir salvadoreños o incluso presos venezolanos deportados, pero con una condición no negociable. El que venga a El Salvador debe respetar nuestras leyes y nuestros valores. Si no, que ni cruce la frontera. El mensaje fue interpretado como un golpe a la narrativa de fronteras abiertas, promovida por ciertos sectores globalistas, pero también como una declaración de soberanía. Bukele no hablaba solo como presidente, hablaba como un líder latinoamericano decidido a redefinir el papel de su país en el tablero internacional. Y mientras los grandes medios debatían su discurso, en las calles de San Salvador, la reacción era visceral. Miles salieron a pintar murales con frases como «Nos devolviste la paz» y «Bukele es del pueblo». Grupos de jóvenes organizaban brigadas para recuperar espacios públicos que antes eran controlados por pandillas. En los mercados, las abuelas decían que ahora sí podían dormir. María Laura Cis, desde Buenos Aires, resumió el momento con una frase que se volvió titular en varios portales. Bukele no está pidiendo permiso, está cambiando las reglas. Pero el capítulo no termina con aplausos, termina con una advertencia. En una de sus últimas declaraciones del mes, el presidente salvadoreño miró a la cámara con expresión seria y dijo: «Si defender a los inocentes me convierte en enemigo del sistema global, entonces que quede claro, no voy a arrodillarme». Y así, entre ovaciones y condenas, admiración y temor, Nayib Bukele cerró uno de los episodios más controvertidos y al mismo tiempo más aplaudidos de su mandato. Su mensaje cruzó fronteras, rompió alianzas y sembró un debate profundo que aún no encuentra respuesta clara. ¿Y si el verdadero cambio viene de quien ya no busca agradar, sino proteger?